Ahí está, hagamos de cuenta que no pasó nada y ahora sí arranca la segunda parte. De hecho, no pasó nada. Hagamos el tema de las estructuras, que es lo más sencillo de lo que queda. Y hagamos un ejemplo con estructuras. En C, cuando queremos agrupar datos, hacer un paquetito con datos, hacemos una estructura. ¿Sí? En Python, hacer una clase, acá hacemos una estructura. Lo que vamos a hacer es entonces definir una estructura. La estructura se define con el keyword struct. ¿Sí? Decimos que vamos a hacer una estructura. Y adentro de la estructura ponemos entre llaves qué queremos que tenga ese paquete de datos. Queremos que tenga un int edad y que tenga un char nota y que tenga un, no sé, float promedio. Podemos. ¿Sí? Esto lo que significa que estamos definiendo una estructura que tiene estas tres cosas adentro. Tengo una línea amarilla ahí arriba que seguramente me está advirtiendo que esta estructura la estás definiendo, no le estás poniendo un nombre. ¿Sí? Entonces dice declaración no declara nada. Está bien, no declara nada porque no le puse un nombre. Entonces le voy a poner un nombre, por ejemplo, no sé, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos a esta estructura? Alumno, no sé. Alumno, no tiene, no tiene los datos del alumno, pero está bien. Podemos agregarle el nombre. No quería evitar el tema del nombre, pero bueno, voy a echar pointer nombre. Justamente porque era un puntero. Pero no importa. Perfecto. ¿Cómo usamos esta estructura? La estructura la usamos como si fuese un tipo de dato nuevo. De hecho, es un tipo de dato nuevo, pero es un tipo de dato estructurado. ¿Sí? Para declarar una variable en C, yo pongo el tipo, el nombre. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a poner alumno y un alumno sería el nombre de la variable. Sin embargo, si hago esto, me va a decir, mira, no sé lo que es alumno. ¿Sí? Seguramente si yo compilo esto, quizás hasta me dé una pista de estructura. Sí. Me dice, alumno es un tipo desconocido. ¿Sí? Me da la pista. La pista es que como es un tipo estructurado, adelante te voy a ponerle el keyword struct. ¿Sí? Entonces, ahora sí, un alumno es del tipo struct alumno. ¿Sí? Mm, voy a tener que configurar cosas. A ver. Chequear. Sí, está bien. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué fue lo que pasó. A ver ahí. Ahí está, sí. Ah, cosa del editor, se había trabado el LSP. Tengo un paquetito alumno. Un alumno. Un alumno es un paquetito que tiene datos. ¿Cómo accedo a los datos? Esto es parecido a Python, ¿sí? Escribo un alumno punto edad, por ejemplo. Digo 10. ¿Sí? Un alumno punto promedio. No sé. Tiene promedio 25,4. No sé. Un alumno nota. No tiene ningún sentido el campo nota acá adentro, pero no importa. Sacó un 1, igual tiene promedio 25. ¿Sí? Entonces, usando puntos podemos acceder a las distintas partes de esta estructura. ¿Está bien? Esto creo que es normal, Tengo ¿no? una duda. Sí, a ver. ¿Hace falta llamarla como struct alumno o puede ser directamente alumno un guión bajo alumno? Como si fuese una variable de cualquier otro tipo. ¿Esto? Claro, sí. Claro, eso es lo que hicimos recién. De hecho, cuando lo Ah, compilás, ok. te dice, no, no conozco de qué tipo es alumno. No existe ese tipo. ¿Sí? Como es un tipo estructurado, tenés que ponerle el keyword adelante. ¿Sí? ¿De qué forma podemos evitar poner el keyword? Es definiendo un tipo. Esto es algo que hice antes. Typedef es la forma que tenemos de definir nuevos tipos. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, antes hice typedef cosa int, al revés, int cosa. Lo que significa esto es que cosa es del tipo de dato int. Si yo acá hago cosa a, ¿sí? A en realidad es un entero. Lo llamo cosa porque le di un nombre particular. ¿Sí? Esto significa a int, a partir de ahora llamarle cosa. También se le puede llamar int, ¿no? Es como estás creando un alias. Cosa es un alias para int. Lo que podés hacer es, si querés, puedes decirle struct alumno es un alias para alumno.
Y ahí sí, si pones alumno solo, funciona y compila. ¿Sí? Pero es importante acá que entiendan que es distinto. Es typedef. Tipo existente, nuevo tipo. Tipo existente acá tienen la mala fortuna de que, bueno, el tipo es tipo estructurado y por lo tanto son dos palabras y no una, pero es un solo tipo. Entonces, a partir de este momento, alumno es un alias para struct alumno. ¿Sí? Puede resultar confuso, pero no importa. ¿Qué diferencia hay de llamarlo struct alumno a struct alumno? Una diferencia importante. Esto decís vos. Ahí, fíjate que me marcó todo en rojo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí, estás definiendo una variable con este tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, acá lo que estás definiendo es una variable de tipo alumno, una variable llamada alumno, que es un tipo estructurado sin nombre. Es una estructura anónima. Entonces, tenés una variable global alumno que es es una estructura sin nombre. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Perfecto. Lo que se puede hacer también es, en vez de hacer estructura alumno y después hacer estructura alumno, alumno typedef struct alumno, alumno, se puede combinar todo eso y hacer typedef struct alumno, alumno. Y ahí sí es como tener esto, nada más que de nuevo tienen la mala fortuna de que esto está, de nuevo, define un alias, alumno, a partir de ahora lo que significa es struct alumno y todo esto. ¿Sí? Es lo mismo, es completamente equivalente. Simplemente que acá el tipo existente es un poco más largo, pero es lo mismo. ¿Sí? De hecho, lo van a ver muchas veces así. Pero nada, es simplemente en C la cuestión es intentar separar qué es una cosa de la otra, intentar separar las partes. A veces es complicado porque la sintaxis es una porquería, pero es lo que hay. Esta estructura es como cualquier otro tipo de datos, yo lo puedo manejar como, por ejemplo, alumno, calcular promedio. ¿Sí? Yo acá no le puse promedio. Y lo que quiero es pasar el alumno acá para que para que esta función le calcule el promedio. Entonces esta función va a decir un alumno punto promedio es igual a un alumno punto nota dividido 2. No sé. Acá se va a quejar que es un floating point, pero le pongo el punto y después return puedo volver el promedio no, porque bueno, puedo devolver el promedio, pero cambiando el tipo, esto debería devolver un float, porque el promedio es un float. ¿Sí? Entonces esta función calcula el promedio y le asigna el promedio, lo cual no es una cosa que me guste mucho. Esto es una cosa que, de nuevo, esto es un ejemplo porque no se me ocurre nada. Pero si pueden evitar hacer estas cosas, evítenlas. ¿Sí? ¿Qué cosas, Lucas, tenemos que evitar? Esta función se llama calcular promedio. Si yo leo calcular promedio, ¿qué espero que haga la función? Calcular el Que calcule promedio. el promedio. Correcto. ¿Y la función qué está haciendo? Calcula y devuelve el promedio. Casi. No, en realidad está dividiendo, o sea, si hay más de dos No, notas, no, no es un promedio, ¿no? supone que está bien calculado. Supone que el cálculo está bien. Ah, No sé, bueno. ok. Está haciendo, si quieren, pista. No sé si eso les sirve como pista. ¿Qué está haciendo esta función? Además de calcular el promedio. Y devolviéndola, obviamente. La guarda en el alumno. Está modificando el alumno. ¿Sí? Este tipo de cosas generalmente habría que evitarlo. De nuevo, esto porque es un ejemplo y no se me ocurre. Queremos hacer cosas mal y bueno, esto está mal. ¿Sí? Pero ¿por qué está mal? Porque si yo leo calcular promedio y paso el alumno, yo lo que voy a suponer, esto me está calculando el promedio del alumno. No, no voy a suponer, me está modificando el contenido del alumno. ¿Sí?
A veces uno tiene que pararse a pensar, che, esta función tiene este nombre. ¿Hace lo que dice el nombre? No. Esta función no solamente calcula el promedio, sino que también lo está guardando, ¿sí? Entonces hace dos cosas distintas. Y ahí uno tiene que evaluar, le cambio el nombre, hago dos funciones distintas, ¿qué hago? Eso acostúmbrense a pensarlo cada vez que le... Es difícil nombrar cosas, no se los voy a negar, ¿sí? Es un trauma que no se van a sacar nunca de su vida, de acá hasta que se mueran si trabajan de informática. Es difícil poner el nombre a las cosas. Intentemos que los nombres tengan sentido, ¿sí? Si la función se llama calcular promedio, intentemos solamente calcular promedio. Si queremos guardar el promedio, que se llame guardar promedio. Si queremos hacer las dos cosas, guardar y calcular. ¿Sí? Que sea explícito qué es lo que estamos haciendo. Porque generalmente uno, si le muestra el código a alguien más, yo lo escribí, yo más o menos sé lo que hace, me arreglo. Pero en la vida general van a trabajar en equipo con otras gentes y si les muestran su código, uno a medida que lee el código va asumiendo cosas porque es difícil mantener en memoria todo el código, ¿no? Obvio. No nos da la RAM para tanto. Entonces uno se queda con conceptos, ¿no? Si yo tengo una función que se llama alumno calcular promedio y yo veo que en algún lugar se está invocando alumno calcular promedio alumno, un alumno, yo inmediatamente voy a suponer que esto me está calculando un promedio y me voy a equivocar, ¿sí? Porque el nombre me engañó. El nombre me dijo que estaba calculando promedio y en realidad estaba también modificando la estructura y estaba guardando cosas. Y yo quizás no esperaba eso y de repente me cambia todo, ¿sí? Nada, simplemente como consejo, intenten evitarlo. Pero en definitiva, ¿por qué quiero hacer esto? Porque es el mismo concepto de antes. El mismo concepto de antes, ¿cuál es, Lucas? El concepto de antes es que promedio del alumno, si yo acá pongo porcentaje F porque voy a imprimir un float, pongo promedio, ¿esto qué debería imprimir? Bueno, de hecho nada porque me falta el include stdio.h. Ahí está. ¿Qué debería imprimir esto? ¿El promedio que calculaste o no? Que calculamos que cuánto es, más o menos. 1 y 2. ¿Sí? Entonces, make estructura, me dice promedio 0,5. Le agrega 0, no importa, el formateo después vemos. ¿Sí? La diferencia está en que no es lo mismo hacer esto que hacer un alumno punto promedio, ¿no? Porque me va a decir que el promedio es 0. ¿Por qué? Porque lo habías pasado por valor, creo. No pasan se pasa por copia. Pero sí, es la Ah, respuesta cierto, correcta. sí. En C, cuando pasamos algo, pasamos por copia. En este caso se está pasando una copia del alumno. Entonces, cuando intente modificar el alumno, no voy a poder. ¿Está bien? Estamos todos en claro. Esto es fundamental. Siempre las cosas se pasan por copia. No hay escapatoria. No ¿Se podemos puede escapar. hacer un puntero al promedio del alumno? ¿Por qué? O sea, No, no sí. sé, o sea, eso me pregunta nomás. No digo de hacerlo, pero. Sí, pero ya que vas a hacer eso, ¿por qué no pasas un puntero al alumno? Sí, bueno, es verdad. Bueno, pasemos un puntero al alumno. Yo no quería hacerlo, pero no importa. Antes, para responder la duda, siempre pueden consultar los manuales, ¿sí? Printf, si yo, 3. Printf, si quieren saber cómo se formatea un double, como preguntan ahí, acá en el manual de printf van a tener todos los formateadores, numerales, ¿sí? La O, el 0 en realidad para hacer un padding de números, por ejemplo, si tienes un float, querés hacer un padding de ceros o un entero con padding de ceros, más, menos, son modificadores, las precisiones, modificadores de longitud, ¿sí? El Z, Z mayúscula, bueno, estos son los de conversión, de I para enteros, OUXX para números, octal, hexadecimal, double, ¿sí? Si querés un double redondeado y convertido al estilo tal, puedes usar E para notación exponencial, ¿sí? F para double, G para double también. De nuevo, acá te especifica cuál es la diferencia entre cada uno, ¿sí? Le cambia un poquito el formato según cuál uses, pero si en algún momento
dicen, che, ¿cómo se hace tal cosa con printf? Fíjense que el manual es bastante extenso y les dice todas las cosas que se pueden hacer con printf. ¿Sí? En general, acostúmbrense a, si pueden, a buscar documentación de lo que están queriendo hacer. ¿Sí? Que van a encontrar muchas respuestas. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo porquerías. Vamos a hacer porquerías. Vamos a hacer estructura 2.c. ¿Cuál sería la porquería acá? En vez de, yo quiero modificar el alumno, de nuevo, no lo hagan nunca, pero si quiero modificar al alumno necesito un puntero. Si necesito un puntero tengo que pasar ampersand. ¿Sí? Con esto, si hago funcionar esto, el promedio se va a modificar. Voy acá a hacerme el desentendido y voy a hacer lo siguiente. No, si me hago el desentendido no va a funcionar. No puedo hacerme el desentendido. Está bien, esto lo quería decir después, pero lo vamos a decir ahora. Me sirve el ejemplo, lo voy a hacer después. Lo que voy a hacer ahora es lo que antes iba a hacer después, pero ahora voy a hacer ahora. No importa. Fíjense que yo acá tengo un puntero alumno. Quiero acceder a la nota y me pone en rojo. Me dice, che, no puedes acceder a la nota del alumno. Y algo de sentido tiene, porque si yo dije a una estructura accedo con el punto y el nombre del campo al que quiero acceder, un alumno no es una estructura, es un puntero a una estructura. Así que, en teoría, si yo sé que tengo un puntero y quiero acceder a lo que apunta ese puntero, básicamente con poner un asterisco alcanza, ¿no? Y ahí no se queja más del punto. ¿Sí? ¿Tiene algo de sentido? ¿O no? Sí, lo de la flechita quería dejarlo para después, pero lo vamos a hacer ahora. Entonces, ahora si compilo esto, estructura 2, y corro estructura 2, ahora sí cambiaron las dos cosas. ¿Por qué? Porque ahora tenía el puntero, pude ir a modificar la estructura. Entonces, rápidamente de nuevo, ¿qué tenía acá? Vamos a borrar toda esta porquería. Vamos a... esto. Vamos a volver un poco a lo que hacíamos antes, que era un diagramita de memoria. ¿Sí? Se torció la memoria. Esto es todo stack todavía. Stack. Y lo que voy a tener es una estructura. Y adentro de la estructura tengo un par de cosas. Tenía un entero. Tenía un float con la nota. Tenía un... Creo que puse un chart pointer. Puse una edad. ¿Sí? Edad. Me quedó medio chueco. Tengo nota. Promedio. Muy grueso este lápiz. Pero en definitiva tengo esto. Y lo que estoy haciendo yo ahora es estoy invocando una función. Por lo tanto es otro contexto de ejecución. ¿Sí? Creamos un contexto. En este contexto lo que le voy a estar pasando, ¿qué es? Le voy a estar pasando un puntero a esto. Mediante este puntero lo que estoy haciendo es estoy accediendo acá al promedio, ¿sí? Y estoy modificando esto usando el puntero. Básicamente lo que estamos haciendo acá. Le paso un puntero y con el puntero modifico promedio. Lo de la flechita que decían antes ahí. Es muy común tener punteros a estructuras y acceder a partes de esa estructura mediante el puntero. Entonces hay una sintaxis especial. En C siempre hay una sintaxis especial para eso. Y hay una sintaxis especial para eso. En vez de poner el asterisco y después el punto, si sabemos que esto es una estructura que apunta, un puntero que apunta a una estructura, en vez del puntito se puede poner flechita. Es lo mismo. Es equivalente y generalmente es más cómodo, por eso uno se evita porquerías. Es mucho más sencillo de leer así y hasta la flechita te da la impresión de que estás apuntando, es un puntero. ¿Sí? Pero de nuevo, es sintaxis. ¿Sí? No se dejen... Uy, si les hablara de sintaxis, por favor. Si les hablara de sintaxis, esto es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Tipo, ¿qué me van a venir a hablar de sintaxis, no? Esto debería funcionar de la misma forma. ¿Sí? Es lo mismo. Pero de nuevo, mi idea no es que se pierdan en la sintaxis. La sintaxis es algo que después podemos estudiar más a fondo. Hay muchas formas de hacer lo mismo, desgraciadamente.
Pero en definitiva, la flechita significa esto. Significa que un alumno no es una estructura, sino que es un puntero a una estructura. ¿Sí? Si es un doble puntero a una estructura, no vale poner doble flechita o poner flechita más larga. No es que si esto es un doble puntero, acá le pongo así y funciona. No, no funciona. Eso funciona para un solo nivel de indirección en estructuras. ¿Sí? Nada más. ¿Solo se usa para un struct puntero o cuando algo dentro del struct es un puntero también? Cuando algo del struct es un puntero, no. O sea, si yo tengo un alumno, flechita, nombre es un puntero, la flechita acá no significa nada, porque no es una estructura. Si yo quiero acceder al primer carácter del nombre, voy a hacerlo de la forma larga. Esto es asterisco. Sí, y eso accede al char al que estás apuntando. ¿Sí? Ahora, si lo que tenés acá adentro es struct, no sé, domicilio, y domicilio tiene un char pointer calle int altura. Y esto es, sí, pongamos de dirección aquí. Dirección. Si vos acá el alumno tiene una dirección, dirección, ¿sí? Si tenés una dirección acá, lo que sí puedes hacer es acceder dirección. ¿Dirección qué es? Dirección es una estructura, entonces puedo acceder con punto a la altura de la dirección. ¿Sí? Igual, no sé, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Si dirección fuese un puntero a una estructura, se repite, digamos. Esto es un puntero, lo haces con flechita. ¿Sí? ¿Qué dice? Puntero, dije, flaco, poner un... ahí. ¿Sí? Es lo mismo. Se repite el mismo patrón. ¿Vos a qué estás accediendo? ¿Una estructura o un puntero a estructura? Si es una estructura, ponerle punto. Si es una puntero a estructura, ponerle flechita. ¿Sí? Genial. Hacemos esto. No, no quiero esto que viva acá. Gracias. Te agradezco mucho, pero no. Está bien. Bien. Perfecto. Así como hacemos esto, también podemos devolver estructuras por valor en el return de una función. ¿Sí? Devolvemos una copia, es lo mismo. Y creo que podemos cortarla por acá con el tema de estructuras y podemos ir a cosas más importantes. Estructura de datos que quería, estructura básica, pasaje por parámetro, modificación dentro de una función. Listo, esto está cubierto. Devolución de estructuras con memoria dinámica, esto no. Vamos a ejercicio básico de malloc. Ejercicio básico de malloc. Reserva punto C. Lo que les dije el otro día era, tenemos lenguajes como Python, no sé si lo dije esto, pero en Python, por ejemplo, el manejo de memoria es automático. Eso lo sabrán los que trabajaron con Python o cuando trabajaron con Python. Ustedes dicen, quiero crear una lista, quiero crear esto. Se crea solo, ¿sí? No tienen que hacer nada. Acá en C dicen, quiero crear una lista. Bueno, manejate, flaco, reserva memoria vos. Así es la vida. Entonces, Python es un lenguaje que automáticamente maneja la memoria por uno, ¿sí? No tienen que hacerlo ustedes. C es un lenguaje donde tienen que ustedes manejar la memoria manualmente. Python automático, C manual. Python tiene un garbage collector que se encarga de cada tanto frenar la ejecución para hacerse cargo de liberar cosas que hayan quedado sueltas. En C ese manejo lo tienen que hacer ustedes, liberar y reservar lo que necesiten. En el heap, en el stack de nuevo, todo lo que son variables y cosas que viven en el stack se hace solo. Entonces, supongamos que yo necesito un bloque de memoria para guardar algo en el heap. Voy a abrir un archivo y quiero leer el archivo en memoria y no sé cuando estoy compilando el programa, no sé si el archivo que van a abrir pesa 10 kilobytes, 2 megabytes o 5 gigas. No tengo idea. Me gustaría cargarlo en memoria, no sé si es la mejor idea, pero me gustaría cargarlo en memoria. Entonces, solamente en tiempo de ejecución sé cuál es el tamaño del archivo y por lo tanto en tiempo de ejecución debo reservar memoria suficiente para almacenar los datos. Python es un auto automático y C un auto manual. No, no sé si están así. Si C fuese un auto, sería como un auto chocador quizás.
Sí. En fin. Lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Necesito guardar caracteres. ¿Cuántos caracteres tenés que guardar? No sé. Supongamos que son 100 caracteres. ¿Cómo hacemos eso usando el stack? Usando el stack hacemos char, letritas, letritas. ¿Cuántas letritas querés guardar? 100. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es la variable letras es un char, pero en realidad no es un char, es un arreglo de 100 chars. ¿Sí? ¿Qué es lo que pones en el main? Lo había visto antes y me dio curiosidad. Esto le dije que lo vamos a ver después. Les podría responder, pero tenemos poco tiempo. Ahora les voy a responder igualmente, no en este momento, pero en el próximo ejemplo viene. Ya se viene, ya se viene. Te voy a responder la pregunta. Después sacate las dudas cuando llegue el momento. Letritas, es una variable, ¿sí? De tipo char, pero en realidad de arreglo char. Son 100 caracteres. Entonces yo puedo decir char en la posición 0 tiene la letra A. Char en la posición 1 tiene... ¿Por qué te estás quejando, flaco? Char. Char, sos un tarado. Sí, ¿por qué no se va a quejar? Letritas. Sí, muy tarde. La letrita 1 es B, 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 B. Y la letrita 2 es C. ¿Sí? Y puedo seguir así hasta la letrita 99. ¿Sí? La 99 es, no sé, L. ¿Está bien? Tengo un arreglo de letritas. Tengo en memoria están todas contiguas, una pegadita al lado de la otra. Eso es importante. Si yo miro esto en memoria, lo que voy a tener es, de nuevo, tengo la famosa tira de bytes. ¿Okay? Tengo la tira de bytes infinita. Bueno, no infinita, depende de cuánta memoria tenga, pero sigue para allá y sigue para allá. ¿Sí? Y yo lo que le estoy diciendo es reservarme un arreglo de 100 chars. Y entonces dice, ah, mira, quieren 10 chars. Agarra desde acá, desde acá hasta acá, este es tu arreglo. ¿Sí? Tu arreglo, esta es la posición 0 de tu arreglo, 1, 2, 3, 4, etc. Aunque la dirección de memoria en realidad es otra, pero no importa. Para vos, tu arreglo, la posición 0 de tu arreglo es el primer elemento y la posición, ¿sí? Un arreglo de bytes. Nada raro. Así como es un arreglo de bytes, puede ser un arreglo de bytes. De bytes porque un char es un byte, pero esto podría ser un int, por ejemplo. Podría ser un arreglo de cualquier cosa. ¿Sí? Hasta acá está todo en claro, creo que no hay nada raro, ¿no? Perfecto. Temas con los vectores, muchos. No importa. Arreglos, vectores, matrices. En realidad, matriz unidimensional sería. Generalmente los uso intercambiables. Sí, es un vector. Arreglo, como le quieran llamar. Sí, me conviene decirlo ahora. Pero hablando de pasar cosas por parámetros, que ya estuvimos hablando bastante. em, Esto es algo que quizás puede resultar confuso. Esto es algo confuso, no que puede resultar confuso. Pero primero, void, les dije el otro día, void es la ausencia de tipo. ¿Sí? No es un tipo, es el no tipo. Si tengo una función y le pongo void, significa que no está devolviendo nada. ¿Sí? Entonces, llenar letritas. Letritas. Acá lo que le quiero pasar, lo que quiero hacer es que esta función reciba este arreglo y lo llene con cosas. ¿Sí? Entonces me gustaría hacer esto acá adentro. Me gustaría llenar letritas y pasarle las letritas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué pongo acá? Un puntero a letritas. ¿Por qué un puntero a letritas si no char letritas 100? Porque no sería el mismo vector, ¿o no? Decís que se está pasando una copia. No, estás Exactamente. creando otro, o no, ni siquiera es una copia. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera es una copia? No sé, siento que es como uno nuevo, no sé por qué.
Bueno, fijémonos qué pasa. Vamos a hacer un printf de letritas sub 0. Vamos a ver solamente 0 porque no voy a escribir todo lo demás, ¿sí? Pero esto es un carácter, porcentaje C. Vamos a poner letritas sub 0, ¿sí? Y vamos a poner stdio.h. Antes de invocar la función le voy a poner un valor para asegurarnos de que justo no estaba eso. Sí, le voy a poner un 0. ¿Sí? Un 0 quizás no es lo mejor. Voy a poner una P. Hay motivos, pero no importa. Esto, ¿cómo se llama esto? Se llama reserva. Make reserva y correr reserva. Letrita 0. Ah, o sea que sí se modificó. ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? Lucas, ¿me mentiste en algún momento? No, no les mentí. No les mentí. Profe, Sí. puede ser, no me acuerdo si era así, que el propio nombre del vector ya es un puntero al primer lugar y por eso ya le estás como pasando la dirección. No estás lejos. Es básicamente más o menos lo que decís. Sí. La respuesta es que cuando pasamos por parámetro un vector, C es un lenguaje que tiene muchos casos especiales, desgraciadamente. Cuando pasamos por parámetro un vector, lo que se pasa en realidad es esto tiene de tipo vector, es un arreglo de cosas. Lo que se pasa realmente es un puntero. ¿Sí? Yo no puse que era un puntero. Yo le dije, mira, esto es un vector de 100 caracteres. C me dijo, no me importa, esto es un puntero. ¿Sí? Y por eso es que esta sintaxis de corchete funciona con los punteros también, ¿no? ¿Tiene sentido? Esto sería lo mismo que hacer así. Es lo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Yo les dije que también se podía escribir esto más 1 y poner el asterisco. Es lo mismo. ¿Sí? Son intercambiables porque en realidad los vectores son como punteros. Cuando pasan un vector por parámetro, una función, C automáticamente dice, ah, bueno, esto es un puntero. ¿Sí? Entonces, por eso es que dentro de la función pude modificar el arreglo. Porque para C, cuando pasás un vector, estás pasando el puntero a ese vector. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No sé. Simplemente acéptenlo. Eso es lo que les digo siempre. No se peleen con la sintaxis, acéptenla. ¿Sí? Acepten al lenguaje, quieranlo como es, o odienlo como es, pero es como es. ¿Sí? No se puede cambiar. Lo lamento. Aclarado esto, tenemos un tema. Porque está bien, ponele que esto no hay problema. Creo letritas, las paso por parámetro, las inicializo, las uso. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, en vez de hacer esto, quiero devolver char letritas, digamos, quiero devolver char 100? ¿Sí? Quiero que acá adentro se cree esto. Y quiero devolver letritas. ¿Sí? Errores por todos lados. Entonces, letritas igual a esto no va más. Char 100. Si esto tiene algún tipo de sentido. Fíjense que ya de principio me dice una función no puede devolver un array. ¿Sí? Ya de entrada me dice, está mal lo que estás haciendo. No se puede, no existe esto, no se puede. Entonces, básicamente no puedo devolver un vector desde una función. No puedo devolver un vector de tamaño fijo. Sí puedo devolver un char pointer. ¿Sí? Entonces acá de nuevo, esto me va a decir, mira, esto no es lo mismo. Esto es un pointer y esto es un vector de tamaño fijo. No me queda otra que decir que esto es un char pointer. ¿Sí? Hasta acá, bueno, es un inconveniente, pero puedo vivir con eso. De alguna forma podremos vivir con esto.
Y acá tengo un amarillo. ¿Qué significa eso? No importa, corrámoslo. Warning, no importa, corrámoslo. Quizás sí importa. Este lo van a ver mucho. ¿Sí? Segmentation fault lo que significa es que están accediendo a un segmento que no les corresponde. Están accediendo a memoria que no les corresponde. Acá es donde les introduzco la nueva herramienta, su mejor amiga, que es Valgrind. ¿Sí? Vamos a hacer dos cosas. Voy a compilar esto de forma diferente. ¿Sí? O reserva. Esto es lo que habíamos visto. Compilame el archivo reserva.c. Ponerle de nombre reserva. Pero quiero adicionalmente agregarle un flag más que es G. ¿Sí? G lo que me va a decir, lo que le va a decir al compilador es cuando compiles todo esto, el binario final que me generes, hacer un poquito más grande. ¿Pero por qué más grande? Para agregarle información extra. ¿Sí? ¿Qué información extra le va a agregar? Información que me sirve para depurar, para debuguear esto, para saber qué es lo que está pasando. Y ahora lo que voy a hacer es no solamente correr esto, sino correrlo con Valgrind. ¿Sí? Valgrind y el nombre del programa que quiero correr. Lo va a correr, me va a tirar información. Y acá lo que me va a decir es, me va a decir, en la línea 19 de reserva.c estás haciendo una lectura inválida de tamaño 1. ¿Sí? Lectura inválida de tamaño 1. 19. ¿Cuál es la línea 19? Acá. ¿Qué estoy leyendo acá? Estoy accediendo a letritas sub 0. ¿Letritas qué es? Un puntero. Estoy accediendo a un puntero inválido. Estoy accediendo a memoria inválida. De tamaño 1, ¿por qué? Porque esto apunta a char. Char es un byte. Acá lo que estoy haciendo es yendo a buscar un byte a un lugar de memoria donde estoy apuntando. Por eso es que me dice lectura inválida de tamaño 1. ¿Sí? Me dice la dirección 0 no está en el stack, no fue reservada recientemente ni fue liberada. ¿Sí? Dirección 0. ¿Qué significa? Significa que esto, letritas, tiene el valor 0. Acá le estoy devolviendo el valor 0. ¿Por qué es 0? Bueno, porque es 0 para este stack. La cosa es, yo quería devolver un vector de cosas desde dentro de una función y de repente no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Y tiene sentido que esto no funcione, ¿no? Porque si recuerdan lo que estuvimos hablando desde que arrancamos a hablar de memoria, lo que yo voy a tener es, si pensamos en el stack, ¿sí? Pensamos en el stack, yo lo que estoy diciendo es, tengo mi función main, en mi función main tengo un puntero. ¿A dónde apunta este puntero? No sé, a ningún lado. Lo que yo quiero hacer es, quiero invocar una función. Cuando invoco la función se crea un contexto nuevo. Esta función va a reservar en memoria un vector de 100 caracteres, ¿sí? Le va a poner valores acá, le va a poner una A, una B, una C, no sé qué cosas le puse. ¿Sí? Esto es básicamente lo que estamos haciendo acá. Reservo 100 caracteres en el stack, le pongo A, B, C, etc. Y devuelvo un puntero a eso, más o menos, lo que signifique eso. Y en realidad le estaría devolviendo, si esto pudiera funcionar así, le estaría devolviendo un puntero a esto. ¿Sí? Cuando la función sale, este contexto se, entre comillas, se destruye. Y yo estoy apuntando a memoria que no debería estar apuntando. ¿Eh? Oh, no. ¿Sí? En realidad hay otras cosas que están pasando, pero no importa. Básicamente, si ustedes entienden que pasa esto, no van a estar mal. Está perfecto. Y es realmente lo que tienen que pensar. Es lo que está pasando. ¿Sí? Están devolviendo puntero a algo que ya no existe más. Digo que no existe porque sí existe esa memoria. El stack no es que desaparece la memoria. Puff. No debería estar accediendo ahí. ¿Sí? No está bien. ¿Qué dijiste que era la G? Ah, sí. Podemos ver que es la G. Fíjate que acá me dice que el problema está en la línea 19. Si yo compilo y le saco la G y lo corro de nuevo, acá lo que me va a decir es que tengo un error en main en la dirección de memoria tal. No sé en qué línea de mi programa es el error.
porque no tiene ese dato. Si yo le digo G, guión G, se guarda esos datos y cuando esto falla, Vagrant puede recuperar el punto exacto donde murió el programa. Es para eso. Es más fácil para ustedes. Es más fácil para todos. Y bueno, la respuesta es no puedo devolver, con mucha razón, no puedo devolver una variable local para que la use alguien de afuera, porque justamente es una variable local. Cuando esta función termina, nadie debería acceder a las variables locales de esta función. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Por lo menos. ¿O no? Sí. Bien, cuento corto. ¿Cómo hacemos esto? Si yo quiero reservar un bloque de memoria que sobreviva a este cambio de contexto, digamos, no me queda otra que no hacerlo en el stack. Si no lo voy a hacer en el stack, ¿dónde lo voy a hacer? Y, Lucas, lo único que estuvimos hablando es stack y heap, así que seguramente va a ser en el heap. Entonces, en el heap lo que quiero es reservar un bloque de memoria, ponerle los valores A, B y todo lo demás, y hacer que esto en realidad apunte acá, ¿sí? No a esto, no a esto, sino a esto. ¿Cómo logramos eso? Lo que vamos a hacer acá es definir un puntero char pointer letritas y le voy a decir, bueno, letritas va a ser un bloque de 100 chars en el heap. ¿Cómo le digo eso? Malloc. Malloc de 100 size of char. ¿Sí? Tenemos que incluir la biblioteca estándar de C, std standard lib, ¿sí? Donde está definida malloc. Y el parámetro que le paso a malloc es la cantidad de bytes que yo quiero. ¿Cuántos bytes quiero? 100. ¿Qué significa size of char? Bueno, porque en realidad yo no en general, día a día yo no pido bytes, yo pido tipo de datos, yo pido un tamaño particular. Yo quiero tamaño suficiente para almacenar 100 chars. En este caso, como el tamaño de char es 1, 100 por 1 me da 100. Pero si fuesen enteros, ¿sí? Acá sigo diciendo 100, pero como int me da otro valor, me va a reservar el tamaño correcto, ¿sí? SizeOf es un operador, esto se resuelve en tiempo de compilación, ¿sí? No es una función. A efectos prácticos no les va a hacer ninguna diferencia, ¿sí? Y esto me va a dar el tamaño necesario para almacenar este tipo de datos. Esto lo pueden usar con cualquier tipo, incluso con los tipos estructurados. Acá podrían ser SizeOf de struct alumno y les da cuántos bytes ocupa la estructura en memoria, ¿sí? ¿Está bien? ¿Juan? Sí, profe, perdón. Le quería preguntar, ¿cómo es eso de tiempo de compilación que dijo recién? Eso. En tiempo de compilación se resuelve esto. Lo que significa es que esto no es una función, es un operador nada más. Es eso. ¿Qué significa en tiempo de compilación? Si vos te acordás de las etapas que teníamos para hacer funcionar esto, tenés de nuevo el archivito, este archivo que era el punto C. Después esto lo pasabas por el compilador y después acá tenías el ejecutable. Tenés el ejecutable. Cuando llegaste al ejecutable, la función sizeOf, acá no existe la función sizeOf. ¿Sí? Acá no está, no existe sizeOf, no existe. En cambio, las funciones que vos definiste sí existen. Cuando vos vas a ejecutar este programa y lo cargas a memoria, de nuevo, sizeOf no existe, no se ejecuta porque ya existe, porque ya se ejecutó. Pensalo como que el compilador ve sizeOf de int y lo reemplaza por el número correcto de la cantidad de bytes. Hace el cálculo correspondiente y lo reemplaza por el valor que tiene que ir. ¿Sí? Ok, A eso claro, me refiero perfecto. con. Es como el ampersand. Cuando ustedes hacíamos el ampersand y nombre de variable, no es que ampersand es una función o lo que sea. El compilador reemplaza ese ampersand en tiempo de compilación mientras lo compila, ¿sí? Lo reemplaza por lo que corresponde. Es simplemente para distinguir. En tiempo de compilación es cuando lo estoy compilando, en tiempo de ejecución es cuando lo ejecuto, pero ya se compiló, ya pasó la compilación, ¿sí? Bien, y esto entonces, ¿qué hago acá? Estoy reservando, le estoy pidiendo al sistema operativo, dame 100 chars. ¿Sí? Dame un bloque de memoria para almacenar 100 chars. Me lo da, yo lo modifico, devuelvo un puntero, me lo guardo y lo uso. ¿Y esto funciona? Pero así, voy a correrlo sin bygreen.
Y ahí funciona de nuevo, ¿sí? Chau, cartel, andate. Ahí. ¿Sí? Funciona ahora de nuevo. Ahora estoy pudiendo tener una función que me devuelve un vector reservado. Entonces, si yo tuviese un archivo, lo quiero leer en memoria, digo, voy a leer, no sé, bloques de 100 bytes y si no me alcanza, puedo reservar más memoria y puedo después devolver esa memoria. En cambio, con el stack no lo puedo hacer porque no puedo, de nuevo, no puedo devolver cosas locales del stack, ¿sí? Entonces, en este sentido, en este caso tiene sentido usar el heap porque es la única forma en la que yo puedo crear cosas nuevas fuera del stack, ¿sí? Y que persistan fuera de esa función. Hasta acá, ¿hay alguna cosa rara? ¿Algo que no se entienda o algo que requiera alguna aclaración extra? ¿Federico? Profe, entonces en la función lo que vos estás devolviendo es como un puntero al vector, digamos. Sí, lo que está es, me olvidé, de hecho lo iba a hacer, pero lo que estás haciendo es lo siguiente. Tenés tu stack, tenés un puntero, que es este puntero letritas, ¿sí? Y lo que estás diciendo es que letritas es igual a ¿qué? A la invocación de esta función. Entonces, en otro contexto, si cancho la ventana, se va a empezar a ejecutar. De nuevo, esto se crea un stack frame. Dentro de este stack frame se crea una variable de tipo puntero. Esta variable de tipo puntero, ¿a qué apunta? Apunta a el resultado de malloc. El resultado de malloc es la dirección de memoria donde está el bloque, ¿sí? Entonces, malloc, ¿qué va a hacer? Va a reservar en el heap 100 bytes. Es el stack, es el heap. Va a reservar el vector de 100 bytes, me lo va a devolver y se va a guardar la dirección acá, ¿sí? Y lo que está haciendo esta función está devolviendo este valor. Por lo tanto, cuando yo asigno esto a esto, lo que estoy haciendo acá es me estoy guardando en este puntero el mismo valor que había en este puntero. ¿Y el valor que había en este puntero cuál era? Este de acá, ¿sí? Entonces, cuando esta función sale, este contexto se destruye, ¿sí? Pero ahora mi puntero de letritas apunta a ese bloque en el heap. Este bloque sobrevivió a la salida de la función, ¿sí? Dale, profe, gracias. Y nada, perfecto. Ahora sí, yo lo corrí sin Valgrind, lo voy a correr con Valgrind. ¿Por qué lo corrí sin Valgrind? Porque, cuando lo corro con Valgrind, ¿qué me va a decir? Me va a decir bien, pero al final me va a tirar un resumen de qué pasó con la memoria. ¿Qué pasó con la memoria? Me dice, cuando salió el programa, había 100 bytes en un bloque, en el heap, que no fue liberado. ¿Sí? Tiene sentido porque yo reservé 100 bytes en el heap y nunca lo liberé. Esto está mal. Por lo menos para nuestra materia, cuando el programa sale, tienen que haber liberado toda la memoria, ¿sí? Acá alguien les dice, correlo con este parámetro para ver más detalles. Entonces, si yo agrego ese parámetro, ¿sí? Antes del ejecutable, antes del nombre del ejecutable, ¿sí? Lo que van a ver es que me da información más detallada. Me dice, se perdieron 100 bytes en un bloque, ¿en dónde? Ese bloque se reservó en reserva.c línea 6. Si vienen acá, se reservó acá. Mira, el bloque que reservaste acá no lo estás liberando nunca. ¿Agustín? No, quería preguntar qué era un bloque, pero supongo que es como un conjunto de casilleros de memoria. Esto, un bloque, sí, un bloque de memoria. Ok. Un conjunto de bytes. Todos uno seguido después del otro. Todos contiguos. Está mal para esta materia, entonces hay casos donde se usa que perder memoria. Que tu programa pierda memoria no es que se use o que no se use, es que en la vida real te vas a encontrar un montón de programas que pierden memoria. Es, es así la vida. En esta materia les vamos a pedir que hagan sus programas bien, que manejen la memoria como corresponde. Pero si pierde memoria estaría mal. O sea, está mal hecho. Sí. Y hay Vos, programas que están mal hechos en la vida real. obvio, escúchame, mira que me Pero pregunta. tipo conocidos o no Todos. debería. ¿Cómo no debería? Escúchame. Gente se queja todo el tiempo de programas mal hechos.
Podés entrar a PC Master Race ahí en Reddit, toda la gente que no, Monster Hunter corre como el culo, pierde memoria, va muy lento, no importa, el juego que sea, ¿sí? Cero optimización, que pierde memoria, tiene memory leaks que hace que crashee cada 2 horas, ese tipo de cosas es normal. Desgraciadamente normal, no debería ser normal. ¿Qué le vas a hacer? Así es la vida. Pero bueno, pasa. Indignado, indignadísimo. Lo que les vamos a pedir es eso, que cuando el programa termine acá diga Leak Summary. ¿Cuánta memoria se perdió? 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Todo 0. Acá Valgrind te dice, mira, la memoria que estás perdiendo, estos 100 bytes que estás perdiendo, lo reservaste acá, nunca lo liberaste. Lo reservaste, nunca lo liberaste, ¿qué hay que hacer? Liberarlo, ¿sí? Yo lo que está pasando es eso. Terminó el programa y este bloque que está acá, nunca lo liberé. Entonces yo lo que necesito hacer es, antes de irme, esto, liberarlo. Para que alguien más lo pueda usar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es liberarlo. ¿Cómo lo libero? Free letritas. Una vez que lo libero, compilo, corro, me dice, cuando salió el programa había 0 bloques, 0 bytes. Está perfecto tu programa, funciona genial. ¿Sí? Es lo que le vamos a pedir. Reservan memoria, libera memoria. Abren archivo, cierran archivo. Obtienen recursos, liberan recursos. Eso siempre. No usen Realog para liberar memoria, por favor. Por favor. No sé si no hay una mención especial en el manual de no hagas esto, pero acá. Realog. Contexto. Realog es una función donde vos le pasás el bloque de memoria y decís, che, ¿sabés que yo te pedí 100? En realidad ahora necesito 200. Le decís realog de este bloque y le decís 200 y ahora te lo agranda a tamaño 200. ¿Sí? Entonces dice, pará, y si hago realog de 0, quiere decir que ahora tengo un tamaño de bloque 0 y liberé la memoria. Y acá el manual lo que te dice, mira, si el tamaño es igual a 0 y el puntero no es nulo, no vimos null, la llamada es equivalente a free. Y pone un paréntesis acá. Y dice, pero mira esta sección que dice non-portable behavior para posibles issues que puedas tener con esto. ¿Y qué dice? Non-portable behavior, sí. El comportamiento de estas funciones cuando el tamaño es 0 es específico para glibc, ¿sí? No es específico para C99. El estándar no dice que cuando el realog le envasas un 0 libera la memoria. Eso no existe. Eso es el que implementó glibc dijo, más sí, le pongo un 0 y ya está. Libera. No, eso no es estándar y eso no en esta materia no va. ¿Sí? Si encontramos eso acá, tipo, no. Así que no lo hagan. Acá intentamos, dentro de todo, ser lo más portable posible. ¿Por qué nos interesa la portabilidad? Porque si vos escribís un programa siguiendo el estándar C99, sabés que cualquier plataforma que no sea Unix, que no sea Linux, que no esté usando glibc, porque si estás en Windows no estás con glibc, ¿sí? WSL es Linux, así que no hay problema. No se va a comportar de esa forma y vas a perder memoria. No. Ahora que vi esto entendí mejor lo de borrar la papelera y que se pueda recuperar porque solo haces que tenías esa memoria puede ser sobrescrita. La papelera funciona distinto, pero está bien. En realidad la papelera, cuando vos mandás cosas a la papelera no las borrás. Estás moviendo el puntero del lugar. ¿Sí? Te explico con punteros cómo funciona la papelera. Vos tenés tu file system. Tenés tus archivitos por acá. Tenés el disco. ¿Sí? El disco es como una memoria también. Si vos lo mirás, es como tenés. Bueno, en realidad es un término antiguo decir sectores, pistas y clusters. Pero en realidad es una memoria. ¿Sí? Vos tenés el byte 0 de tu disco, 1, 2, 3, 4, tenés datos. Entonces, mira, tu file system apunta acá. Acá vos tenés un archivo. Esta sección es un archivo. Tenés otro archivo acá. Este es otro archivo.
donde tenés datos adentro, ¿no? ¿Sí? Básicamente tu disco tiene bloquecitos donde se guardan tus datos y tus archivos no son más que punteros a esas partes del disco. Cuando vos mandás algo a la papelera, lo que estás haciendo es, estás moviéndolo a una zona especial que es papelera. Decís, ah, quiero borrar este archivo. ¿Sabes qué? Borra este archivo, pero en realidad no borraste el archivo. El chabón en Windows lo que hace es mueve el puntero y lo pone en la zona de papelera, que también está en el file system, ¿sí? Pero te lo esconde, dice, no, mira, lo borré. Y en realidad no liberaste, la memoria en disco se sigue usando, sigue estando ahí. Recién cuando vacías la papelera dice, bueno, está bien. Y ahí libera el bloque y ese bloque ahora ya se puede usar por alguien más porque lo libera, ¿sí? Pero te mueve el puntero del lugar, igual todavía lo tiene. Bueno. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hacemos malloc? Hacemos free. ¿Sí? Fundamental. Hacemos free, no volvemos a hacer free. ¿Sí? Memoria que liberé, memoria que no tengo permiso para hacer nada. Si liberé la memoria, después no puedo... ¿sí? Si yo libero la memoria y después accedo a la memoria, se entiende que esto está mal, ¿no? Hacer malloc significa estoy pidiendo permiso para acceder a ese bloque de memoria. El sistema operativo me da el bloque de memoria y una vez que yo se lo devuelvo, le digo, mira, no lo voy a usar más, no me puedo arrepentir. No puedo decir, ah, bueno, voy a seguir leyendo y escribiendo cosas. Porque ya dijiste que no lo vas a usar más. Entonces, si haces eso, además de ser mala persona, vas a tener estos errores. ¿Sí? Fíjate que el programa funcionó. Dice, letrita 0 es A, porque el valor sigue estando, no es que la memoria desapareció. La memoria sigue estando. El problema es que alguien te dice, mirá, tenés una lectura inválida de tamaño 1. ¿Por qué? Porque vos reservaste el bloque de memoria acá y lo liberaste acá. O sea, estás leyendo de un bloque que ya liberaste. Sos un mal ciudadano, ¿sí? Te lo dice igual, pero con la peor de las ondas. Mereces la horca, sí. Entonces, eso no lo hagan. Y una vez que lo liberaron, no lo vuelvan a liberar. ¿Por qué? Porque ya lo liberaste. ¿Quién sos vos para decirme que libere este bloque si ya lo liberaste vos? ¿Sí? Entonces, si hacen eso, también son malos ciudadanos. Y ahí lo que te va a decir es, en realidad, si lo corro, te va a ser un poco peor. ¿Sí? Este aborta directamente, dice Double Free Detected. Valgrind, ¿qué te dice? Valgrind creo que por lo menos te dice, ¿qué pasó? Valgrind te dice, mira, tenés un invalid free. Vos hiciste un malloc en la línea 6, hiciste un free en la línea 20, hiciste otro free en la línea 21. Fíjense que con Valgrind enseguida pueden, si entienden, si saben interpretar estas cosas que les estoy mostrando. Fíjense que está escrito, yo no estoy adivinando nada, ¿sí? En ningún momento adiviné nada. Yo leí lo que dice Valgrind. Valgrind me dice, de nuevo esto desde abajo para arriba, ¿sí? El bloque fue reservado acá. La dirección fue liberada acá. Y se hizo un invalid free acá. ¿Sí? Entonces 16, 20 y 21. A ver. 16 no. ¿Qué leí? 6. 6. ¿Se hizo el malloc en 6? Sí. ¿En 20 se hizo un free? Sí. ¿En 21 se hizo un free? Sí. Bueno, el segundo free está mal. ¿Sí? Eso no. Estamos de acuerdo. ¿Sería ideal que malloc hiciese en el mismo bloque de código? No. No, porque si yo pongo el free acá, estás en el mismo caso de antes. Vos reservás un bloque, lo liberás y después lo devolvés. ¿Qué estás devolviendo? ¿Un puntero, un bloque que ya liberaste? Eso es inválido. ¿Sí? Entonces, no. Inválido. Acceso inválido a memoria. No deberías acceder a esa memoria. Eso es comportamiento indeterminado, los programas crashean y las vulnerabilidades vulneran. No hagan eso. La idea es que free es la última cosa que haces con ese bloque de memoria. Quizás mi programa sigue abajo, pero el bloque no lo uso más. Fíjense que, de nuevo, ¿yo por qué hice malloc de esto? Porque necesitaba que esta memoria sobreviviera a la invocación de la función. Si acá no necesitaba que sobreviviera la invocación de la función porque esto no lo devuelvo, me conformo con char quitas
¿Sí ven? Ya está. ¿Para qué voy a hacer malloc de esto si entra en el stack? ¿Sí? No, ya está. Pero en este caso, como necesito que sobreviva al return de la función, no puedo usar una variable local. No puedo usar el stack, necesito usar el heap. ¿Sí? ¿Duda de esto? Vamos rápidamente a archivos y argc. ¿Por qué aparecen dos freeze en background y estaba haciendo uno solo? Estoy haciendo uno solo porque borré el segundo. O sea, aparecían dos freeze porque hice dos freeze. Estaba así esto. ¿De qué estás hablando? ¿Hago uno solo? Creo que lo que dice es que cuando te vas al Valgrind, ahí dice 2 allocs y 2 freeze. Ah, esto de acá. Porque yo no soy el único que hace malo. ¿Sí? Si yo estoy casi seguro que si saco esto, casi seguro, ahora te dice un malloc y un free. O sea, la biblioteca estándar también puede usar malloc si quiere, digamos. ¿Quién soy yo para impedírselo? ¿No? Bien, último ejemplo del día. ¿Qué nos falta? Nos faltan un montón de cosas, pero bueno, con el pasar de las clases vamos a ir viendo. Vimos estructuras más memoria dinámica. Es lo mismo, ¿sí? Una estructura, como les dije antes, si yo tuviese acá un alumno, podría poner size of alumno y ya estoy reservando en memoria lugar suficiente para una estructura, lo mismo que antes. ¿Sí? Voy a saltearme ese ejemplo porque lo pueden derivar ustedes mismos. Estructura entre una estructura lo vimos. Vector dinámico, no importa. Reservar bloque, no liberarlo. Liberación, cambio de tamaño no lo vimos, pero no importa. Vamos a hacer esta parte. Vamos a hacer estas dos cosas. No todo, pero algo. Archivos.c. Por lo menos el que quiera empezar a trabajar en el TP puede empezar a programar. Vamos primero a la gran duda del siglo, que es argc y argv. Argc significa argument count, la cantidad de argumentos que se le pasó al programa, y argv es un vector de argumentos. ¿Sí? Esto, el tipo está escrito de forma medio rara, pero lo que significa esto es que argv es un vector de punteros a char. ¿Sí? Como vimos que vector y puntero en realidad son casi lo mismo, esto se puede escribir así también y es completamente equivalente. ¿Sí? Son cosas de la vida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo puedo saber cuántos parámetros me usaron en mi programa. Y por ejemplo, yo puedo tener un programa que le paso un nombre de archivo y me imprime ese archivo por pantalla. O me imprime una parte del archivo. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a decir es, si argc es menor a 2, esto es un error. Y lo que voy a decir es return -1. ¿Sí? Y voy a hacer... En realidad, más que printf, debería hacer un print a standard error. Pero no importa. Necesito un nombre de archivo. Entonces, por ejemplo, tiene que invocar el nombre del programa y archivo. Creo que la letra es muy grande y no entra en pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver las distintas partes. Es más, ¿cómo se llama este programa? Este programa se llama archivos. Archivos, nombre archivo. Y acá, si me pasaron por lo menos dos argumentos, ahora vamos a ver por qué. Lo que voy a hacer es printf. Me pasaste el nombre de archivo, porcentaje S para string, para texto, ¿sí? Y eso va a estar en argv sub 1. Entonces yo corro este programa y ¿qué me dice? Necesito un nombre de archivo, por ejemplo, archivos, nombre de archivo, ¿sí? Si le paso archivos y le paso un nombre de archivo, o le paso algo que no existe, porque realmente no me fijé que fuesen archivos, me fijé que existiera nada más el parámetro, me dice, me pasaste el nombre de archivo, sí, ¿no? Así es como funciona eso, es para capturar los parámetros que yo le paso por línea de comandos, ¿sí? ¿Hasta acá está bien, Federico?
Profe, ¿y por qué cuando pones el print de me pasaste el nombre de archivo, en el argv elegís el elemento 1, digamos? O sea, Esa, el elemento 2 sería. esa era la parte que iba a explicar ahora, porque Ah, siempre el primer argumento es este que está acá. El primer argumento siempre es el nombre del programa. ¿Sí? Es cómo se inició el programa. Entonces, por ejemplo, tengo argv0. ¿Sí? Acá. Entonces, yo hago así. Y lo paso así. Entonces, fíjate que me pone archivo. Si yo le cambio el nombre y digo archivo Sarasa se llama Sarasa y yo invoco Sarasa, me dice necesito un nombre de archivo. Por ejemplo, se invoca Sarasa y nombre de archivo. ¿Sí? Es eso. Siempre el primer parámetro es el nombre del ejecutable. No necesariamente el nombre del ejecutable, sino cómo invoqué yo el ejecutable. Porque fíjate, me agrega el punto barra. ¿Sí? Quizás, no sé. Si le pongo env a igual 1 Sarasa, ¿qué me hace? Está bien. Env, por suerte, se come el resto de los parámetros. Está perfecto. Bien. ¿Qué más? Hasta acá todo bien. ¿Sí? 5 minutos. Tengo poquito tiempo. Vamos a hacer rápido. Vamos a incluir nada porque ya tengo stdio. ¿Sí? Necesito entrada, salida de archivos, stdio, standard input output. Lo que voy a hacer es abrir el archivo. ¿Cómo manejo archivos en C? Tengo el tipo file, ¿sí? Y lo que voy a hacer es usar fopen. Fopen, file open, le voy a pasar el nombre del archivo, argv1, y le voy a pasar cómo quiero abrir el archivo. Acá generalmente solamente lectura, R de read, de nuevo si tienen duda de cómo funciona fopen, se fijan acá, siempre fíjense que los mande a la sección 2 o 3 del manual, no a la sección 7, por ejemplo. Si yo pongo man printf y es la sección 1, la sección 1 del manual generalmente es otra cosa, ¿sí? Fíjense que esto no tiene nada que ver con C, nada que ver, esto es de Core Utils, cada sección del manual es para una cosa distinta. fopen está en la sección 3, 2 y 3 son para System Calls y para Standard Library de C. Fíjense que acá les dice file open, recibe como parámetro, ¿dónde está? Pathname, el nombre del archivo. ¿Sí? El segundo parámetro puede ser R, R+, W, W+, A, según que quieran hacer, lectura, escritura o append, escribir al final. ¿Sí? En este caso quiero leer. ¿Qué me devuelve? Me devuelve un file pointer, archivo. ¿Sí? Fíjense que esta función me devuelve un puntero a algo, seguramente está haciendo malo que está reservando algo. Terminé de usar el archivo, ¿qué hago? Lo libero. ¿Cómo lo libero? Fclose, archivo. ¿Sí? Vamos a hacer algo que está mal. Vamos a hacer, quiero leer 100 bytes. ¿Cómo leo 100 bytes? Bueno, necesito lugar para leer 100 bytes. Lugar. Bien, necesito un lugar de la memoria. Necesito buffer de memoria de 100 lugares, por ejemplo. Entonces puedo hacer fread de archivo. No. Fread. ¿Cómo era el orden? Pointer size n buffer tamaño 100 1 archivo. ¿Sí? Y entonces acá pueden decir que dice menor a 100 y no más. Y acá lo que voy a decir es imprimir, por ejemplo, porcentaje y espacio o porcentaje x espacio. Igual esto no le padea, pero no importa. Vamos a poner buffer sub i. Y acá en este código hay muchísimos errores. ¿Sí? Voy a ignorarlos por completo. Error número 1 que van a notar. ¿Qué hace este código? Este código abre el archivo, lee en este buffer 100 bytes de este archivo, recorre los 100 elementos y los imprime por pantalla. Error 1. El archivo puede no existir. Si el archivo no existe, ¿qué va a pasar? Este archivo
va a apuntar a algo inválido. Porque la forma que tenemos para devolver punteros inválidos o para una función que devuelve punteros para decir, che, esto no apunta a nada útil, es asignándole el puntero 0. ¿Sí? El puntero, la dirección de memoria 0 la usamos como una dirección especial, que la llamamos null, para decir esto no funciona. Si yo intento correr esto, ¿me lo dejará compilar esto? Sí. Yo corro esto, por supuesto que sin parámetro no pasa nada, pero si le paso un nombre de archivo que no existe, segmentation fault. ¿Sí? ¿Por qué segmentation fault? Lo corro con Valgrind. Archivos. ¿Qué me va a decir? Archivos. ¿Va? ¿Qué me va a decir? Me dice que acá hice una lectura inválida de tamaño 1 porque hice un read acá y no... No sé, en el read hubo un problema, en línea 17. ¿Cuál es el problema? El problema es que justamente archivo es un puntero inválido. Entonces acá, cada vez que usen malloc, cada vez que usen open, cada vez que usen realloc, cada vez que usen alguna función que devuelve un puntero, tienen que asegurarse de que el retorno es válido. ¿Sí? Si archivo es igual a null, null, si tienen curiosidad de nuevo, si se fijan abajo a la izquierda en la pantalla está un poco chiquito, pero dice que null está definido como el puntero void pointer 0. Literalmente es un 0 literal. ¿Sí? Entonces, si esto es null, es un problema, salgamos con un error. ¿Sí? F, ¿sí? No puedo abrir ese archivo. ¿Sí? Porque no existe. Entonces, está. Vuelvo a correrlo. Un Valgrind me dice no puedo abrir el archivo, no hay errores, perfecto. Supongamos que el archivo existe. Vamos a usar un archivo. Es más, voy a pedirle que abra el archivo archivos, que se abra a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a imprimir los primeros 100 bytes del archivo. ¿Sí? Que se fijan, esto es correcto. Yo digo extamp c n100 archivos. Fíjense que los primeros 100 bytes son 7F, 45, 4C, ¿sí? Es correcto, digamos, está leyendo bien. No hizo nada raro, por lo menos. Veo un... Ah, acá quizás me pasé de largo, pero bueno, no importa. ¿Sí? Leyó eso. Está bien, funciona. ¿Qué más? Otra cosa que está mal es esta parte de acá. ¿Sí? Yo le dije leeme 100 bytes. ¿Qué pasa si el archivo no tiene 100 bytes? ¿Qué pasa si tengo un archivo que digo ejemplo.txt? Digo hola. ¿Sí? Le doy para leer ese archivo hola. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir esto y después todos ceros. Y fíjense que en el medio hay un montón de errores. ¿Dónde está el error? En el printf de la línea 25. ¿Por qué? Porque printf intenta imprimir este valor y todos estos valores que nunca fueron inicializados. ¿Por qué no fueron inicializados? Porque yo reservé 100 bytes y a los 100 bytes nunca le puse un valor. Solamente le puse valor a HOLA y nada más. ¿Sí? El resto de los bytes no están inicializados. Entonces Valgrind ve eso y dice, che, estás accediendo a memoria cuyo valor es indefinido. Podría ser cualquier cosa. Y ya terminamos con esto. Ya. La forma correcta, esto sería int leídos igual a tanto. Y esto, dependiendo de si puse bien, esto creo que para que me lo tome bien debería ser al revés. ¿Sí? Después fíjense el manual. Eso me va a decir cuántos elementos pudo leer. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pudo leer H, O, L, A. Y bueno, A sería el... ¿Tiene un barra en el final? No me fijé. Ah, bueno, no importa.
¿sí? Es básicamente lo que leyó. ¿Sí? Bien. Y al final libero el archivo. ¿De qué formas puedo leer un archivo? Y con esto sí realmente termino, no lo vamos a hacer, pero se lo voy a mostrar. Yo usé fread. fread, simplemente le pasás un puntero, le pasás cuánto querés leer, la cantidad de elementos de archivo y te lo lee. ¿Qué otra cosa se puede hacer? fgetS. fgetS es más que nada para archivos de texto. ¿Sí? fgetS se puede usar C89, C11, además de POSIX, pero no me importa. FGTS ustedes le van a pasar un buffer, un tamaño y el nombre y el archivo. ¿Sí? Tiene un parámetro menos que fread. Pero lee strings, lee líneas completas, lee hasta encontrar un barra n. Cuando encuentre el barra n deja de leer. Si no encuentra el barra n, llena lo que puede llenar. ¿Sí? Después léanlo. En otra clase podemos hacer más ejemplos. Bueno, y en general eso, ¿sí? Básicamente si quisieran leer un archivo completo de tamaño desconocido, lo que deberían hacer es varias lecturas e ir agrandando el bloque, que lo vemos la clase que viene, ¿sí? Fue mucho al final, creí que iba a llegar a ver todo, pero no, nos pasamos de hora. No sé si tienen alguna duda, puedo quedarme 5 minutos más a responder, no hay problema. Díganme ustedes. Quizás no se Yo entendió quería nada. preguntar si el martes tenemos clases, porque es el paro. No ¿Qué sé paro? si hay un paro de la facultad, creo que cierra. Y si hay paro, no vamos a tener clases. Va, depende. Si cierra la facultad, nosotros como hacemos virtual no hay problema. Eso siempre depende de la orden que baje la facultad. Si el departamento mira, la FIO se diera el paro, no tengo problema, nos adherimos al paro. Si generalmente lo que suele pasar es que dicen hay paro, no hay actividades en la facultad, lo hacemos desde casa y nada, hacemos de casa. Nos ha pasado otros cuatrimestres. Vemos, si no hay clase, bueno, tendremos que ir corriendo fechas y cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Así es dale. la vida. Nos adaptamos. Bueno, genial entonces. Yo tengo una consulta que es rápida, eso lo del 1 y el 100 del FMI, ¿cómo sería que funciona eso? Pará, pregúntame de nuevo, pero con menos volumen. Porque como que se saturó mucho tu micrófono, me parece. ¿Cómo funciona el 1 y el 100? Ah, esto. Básicamente lo que le estás diciendo acá, no sé por qué lo hicieron así, pero lo que significa esto es, lee en este buffer 100 elementos de tamaño 1, 100 bytes. Entonces esto, si leyó 100 bytes, te devuelve 100. En el caso anterior, si vos le pones así, le decís léeme un elemento de 100 bytes. Entonces si te leyó los 100 bytes, se devuelve 1 porque leyó un elemento. Así. Básicamente, si te fijas en el manual, te dice es el tamaño del bloque. Tenés PTR, size y nmemp. ¿Dónde está? Acá está. fread lee nmemp, cantidad de elementos que está acá. Items, esta cantidad de items de datos, cada uno de tamaño size. O sea, primero es el tamaño y después la cantidad. Entonces estás leyendo 100 de tamaño 1. ¿Te conviene leyendo byte? Eso se lo dejo a ustedes. Generalmente el TP es de archivos, se trata de archivos de textos, así que si quieren usar fgetS se puede hacer sin ningún problema. Si algún enfermo quiere hacer scanf también lo puede hacer. Allá ustedes. No, bueno, no sé. Vayan preguntando en Discord de última. En fin, cerramos acá. ¿Qué se guarda en argc siendo que todo lo que se ingresa a argc? Eso es fácil. Argc es igual, es la cantidad de parámetros más 1. Y argc. ¿Sí?
Entonces, si yo le paso... Uy, cerré la consola. Acá, clase punteros. Si yo hago esto y lo compilo y digo archivos y digo doAuth y le paso, este sería siempre, el nombre del archivo es el primer parámetro, el nombre del ejecutable es el primer parámetro. Este es un parámetro, este es otro, este es otro, este es otro. Cada espacio es un parámetro, cada espacio delimita un parámetro. Entonces, esto te debería imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tu vector tendría que tener 10 elementos. ¿Sí? Que son estos 10 pedacitos de texto que le pasas. ¿Está bien? De nada. Bueno, ahora sí, cerremos acá. Pregunta tonta, pero esto en RPL ya sería la guía 1. Creo que había una guía de archivos y otra de punteros, o había una que usaba punteros, no me acuerdo, pero sí, fíjense, fíjense.